Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los miércoles paranormales. Miércoles de brujería y cosas extrañas del mundo. Bueno, el caso que hoy día les voy a contar es el caso de unos padres evangélicos. Unos padres que vinieron a mí porque pillaron a su hija cometiendo un gran pecado. Es decir, descubrieron que su hija estaba jugando con la tabla Ouija. Ella junto a un par de amigas del sector. El asunto es que la madre, aparte de echar a sus amigas hacia la calle, le da una muy fuerte paliza a la muchacha, a su hija, ya que ellos como evangélicos no pueden permitir esta clase de cosas. Bueno, dentro del relato que ellos me contaron, sucedió que la niña comenzó a partir de esa paliza que le dio la madre y de ese día del juego de la tabla Ouija, comenzó a portarse muy extraño. Dejó de hablarle a su madre y al padre no le daba mucha importancia. Incluso comenzó a dejar de comer. Entonces, bueno, la madre le pidió perdón a su hija por la paliza que le había dado. Ellos asistían a la iglesia, pero en la iglesia la niña también comenzó a comportarse extraño. Y al mismo tiempo la muchacha comenzó a encorvarse, es decir, con los hombros hacia adelante y andar así como agachadita. En este comportamiento muy extraño, esta muchacha incluso dejó de hacer sus cosas cotidianas, comenzó a estar encerrada y bueno, los padres, al ver lo que le estaba sucediendo a la niña, la llevaron entonces a médico. El médico determinó que la niña no tenía ningún problema con respecto a la columna y que si ella caminaba agachada era porque ella quería hacerlo. Es decir, físicamente su estructura ósea no tenía ningún tipo de problema. El asunto es que la muchacha fue perdiendo paulatinamente con el tiempo el contacto con los padres, el contacto con todo lo que había a su alrededor. En esta casa no había mascotas porque a estas personas no les gustaba tener mascotas y con suerte tenían una que otra planta. Ahora, ¿por qué me buscaron a mí? Porque la niña comenzó a encorvarse cada vez más y caminaba apenas, como si le costase excesivamente mucho caminar. A raíz de lo mismo, la volvieron a llevar a otros médicos y los médicos le recomendaron psiquiatra. Al tiro, psiquiatra. El psiquiatra a esta muchacha la empastilló y bueno, el psiquiatra decía que la niña tenía algún tipo de trastorno de personalidad y que estaba pasando una crisis. A todo esto la muchacha, por lo que sus padres me contaban al principio, ella se fue aislando y se comenzó a abrigar más de la cuenta y mientras yo lo estaba escuchando me percaté de algo, que la muchacha por estar jugando con la tabla Ouija se había pescado un espíritu. O sea, a mí automáticamente se me vino eso a la cabeza, sobre todo cuando ellos cuentan de que ella se había encorvado, que no estaba saliendo prácticamente de la pieza,
que pasaba acostada. Y una de las cosas que a los padres les llamó la atención es que la muchacha comenzaba a mirar fijo hacia el techo y no hacía nada más que eso. Entonces, en su desesperación, fueron la congregación de ella, porque ella era evangélica, junto con su esposo, fue a ver a esta niña, ya que el padre, el pastor, cuando ellos les contaron todo lo que estaba pasando, el pastor les dijo que había que santiguarla, porque el pastor le dijo, ella debe tener, se tomó algún demonio, le dijo el pastor. Imagínense cómo tiene que haber quedado esa madre cuando le dijeron que su hija se había tomado un demonio. Así que la congregación, buena parte de ellos fueron a la casa, oraron, le cantaron, la ungieron, pero cuando estaban ungiendo a la niña no hacía ningún tipo de gesto, nada. Miraba fijo nomás hacia el techo y de vez en cuando cerraba los ojos o se quedaba dormida. El asunto está que todo este proceso del pastor, que después creo que fueron 2 pastores, a santiguar a la niña y hacer montones de cosas, no dio ningún resultado. Entonces, estas personas ya en desesperación acudieron a una machi o algo así. El asunto está que la machi fue, tomó a la niña de las manos, comenzó a hacer algún tipo de ritual, pero la muchacha nada. Los doctores a todo esto le cambiaron medicamentos, pero la niña no evolucionó para nada bien. Es decir, era como que la muchacha se le estaba secando la cara, dice la madre. Como que la cara se le comenzó a llenar de arrugas. Pero ella no veía ninguna evolución positiva. Los doctores en sí no sabían lo que le estaba pasando. El psiquiatra hizo una especie de reunión, ¿cierto? Donde se juntan otros psiquiatras para ver el caso de la niña. Entonces, en pocas palabras, los psiquiatras no sabían qué hacer con respecto a la muchacha. Entonces esta señora, buscando ayuda, buscando un aliciente para esta niña, resulta que, aparte de ver a la machi que había ido anteriormente, la madre y el padre estaban extraordinariamente asustada porque la niña se estaba viendo como una especie de abuela que se le estaba arrugando la cara, que pasaba acostada, se comenzó a secar, es decir, la niña no quería comer, así que la comenzaron a alimentar por sonda. Y los huesos de la niña comenzaron entonces a notarse mucho, se estaba poniendo calavérica. Por lo tanto, acudieron también a otras personas y hasta ese momento nadie la había podido ayudar. Aparte que el costo en dinero que estaban pagando tanto a psiquiatras como a los médicos y lo que le estaban cobrando a las otras personas que fueron a verla. De hecho, fue una persona famosa a verla. Famosa en eso entonces. Y nada. Entonces alguien le recomendó a mi persona, yo me puse de acuerdo con ellos y fui a ver a la niña. La niña en ese entonces tiene que haber tenido como 17, 18 años, no más que eso. Entonces paso a la casa, me hacen pasar a la habitación de la niña
Y realmente no había nada, nada de nada. Era una habitación común y silvestre, pero cuando yo miro a la niña, yo veo a una abuela, a una abuelita, porque la niña se veía como una abuelita. Entonces, yo me la acerco y le digo, hola mi amor, le hago cariño. Y esta niña se pone a llorar con un llanto muy desconsolado. Me toma de las manos y me dice, yo te estaba esperando a ti. Yo te estaba esperando a ti, porque tú me puedes ayudar. Y en eso que me dice eso, yo siento, amigos míos, una tristeza, pero muy, muy grande, muy grande. Y en esa tristeza tan grande que siento, ella me pide que me acerque y me susurra al oído un lugar. Un lugar que estaba dentro de esa misma casa. Entonces, resumiendo, ella me dice que yo al ver lo que hay en ese lugar voy a saber qué hacer. Automáticamente yo me paro y le pido a los dueños de casa que ir al patio trasero. Y en el patio trasero resulta que hay un parrón muy, muy viejo, que todavía estaba vivo, pero era muy viejo. Yo creo que fácilmente ese parrón tenía que haber tenido más allá de unos 80 años o más, no sé. Y yo sentí, ¿cómo decirles? Esa sensación de tomar aquel chuzo, y comenzar a hacer un hoyo al lado del parrón. Pónganle ustedes unos 20 centímetros o 30 del parrón. Y cuando estoy en eso golpeo una caja que con el chuzo la hice tirar, ¿no? Entonces lo saco, con la pala empiezo a abrir yo mismo. Y hay una caja así, será como unos 80 centímetros de madera. Una caja que no tenía candado ni nada, estaba cerrada nomás, con unas especies de pestillos totalmente oxidados. Estaban tan oxidados que cuando la quise abrir se hicieron tiras. Y adentro de esa caja había mechones de pelo, muchos mechones de pelos. Pelos negros, castaños, rubios, pero eran mechones. Junto con los mechones habían unos huesitos. Y aparte de los huesitos, habían otras cosas más, unas tablas que tenían unos dibujos y una serie de cosas. Habían esas tablas que habían adentro, estaban talladas con estrellas, pero la verdad es que yo no me puse a curiosear mucho, para serles bien honesto. Ese mismo día, que fue, no me acuerdo qué día fue la verdad, el asunto es que le pedí al dueño de casa que me llevara y fuimos a un río que acá en Santiago se le llama el San Juan de la Guada. Entonces, ¿qué hice yo? Pesqué los mechones, los separé y los lancé al río, diciendo unas palabras que no las puedo decir acá, pero para que ustedes entiendan, diciendo en pocas palabras, están libres, libérense. Resumiendo ya, porque no puedo decir qué palabras eran.
Entonces la suelto al río. Y gracias a Dios ese río en ese entonces no habían rejas, nada, estaba ahí. Porque ahora está enrejado por completo, pero en ese entonces no. Entonces yo eché ahí eso, los huesitos, los tablas con esos, ¿cómo se llama? Símbolos. Y luego que había hecho todo eso, obvio es que esa caja hecha de madera, también la tiré al río. Luego, cuando yo vuelvo a la casa con el caballero, lo recibe la señora. Y la señora, cuando nos recibe, está llorando. A mí se me pasó por la cabeza que se había muerto la niña, no sé. El asunto es que entramos y la niña estaba bien. Se estaba tomando una taza de leche con un pan. ¿Qué pasó acá entonces? Aquí lo que pasó es que las muchachas, al estar con la tabla Ouija, obvio es que cuando uno está usando la tabla Ouija, invoca espíritus, ¿ya? Entonces, como la madre la sorprendió, las muchachas no alcanzaron a expulsar al espíritu. No le dijeron ya espíritu, gracias, chao, porque cuando una persona usa la tabla Ouija tiene que decir chao, adiós espíritu. Como la madre interrumpió eso, no se pudo terminar aquel ritual, es decir, expulsar al espíritu. Ahora, obvio es que el espíritu era de una hechicera, pero por lo que me di cuenta no era alguien malo, porque no destruyó el cuerpo, sencillamente estaba pidiendo ayuda. Ahora, de todas maneras, yo le pedí a los padres de esta niña que sigan orando para el descanso eterno de aquella persona. Pero como les digo, esos mechones de pelo y todo lo que yo encontré eran brujerías. Brujerías. Y por lo que yo me di cuenta, eran del tipo amarre o algo parecido. Aparte que esas tablas con tallados, porque habían tallados de estrellas pentagonales, habían restos de vela y varias cosas ahí. Evidente que era una bruja. Ahora, esa brujita o esa hechicera tiene que haber vivido en esa casa. Así que por lo mismo yo les pregunté, porque después estuve en contacto con los papás un largo tiempo, porque les preguntaba la evolución de la niña y no, la niña volvió a ser la chica normal de siempre. Pero les pregunté a los papás y ellos me dijeron que ellos habían comprado esa casa. Que la habían comprado no hace muchos años atrás, pero ellos no sabían mayormente qué es lo que hacía la dueña de casa. Entonces cuando ellos averiguaron con los vecinos, esta señora leía las cartas. Pero por lo que yo vi, por lo que vimos, no leía solamente las cartas. Hacía trabajos de tipo espiritual. Es decir, era una hechicera. Una hechicera que de alguna manera ayudé a que se liberara, porque a veces cuando uno hace cosas y no las concluye, o literalmente obliga a alguien a estar con otro, está haciendo un mal. Aunque esto parezca bueno, no. Cuando tú estás haciendo un amarre es algo malo. Por lo tanto, esta hechicera lo que estaba clamando era perdón. Era liberar a aquellas personas que amarró. Era terminar con eso. Así que, amigos míos, antes de terminar todo, recuerden que
dejé mi número personal de WhatsApp ahí en la portada del video, ¿cierto? Para que si usted quiere compartir una historia con nosotros, ya sea de misterio, brujería, por lo que usted quiera decir, o de ovnis, bueno, me escriba al WhatsApp. Así yo compartiré su historia con el resto de las personas que ven el portal del embrujo. Esperando que compartan esta historia, se suscriban al canal y que activen la campanita. Se despide Marco Antonio.